Bienvenidos, bienvenidos a un café. Siéntense, pónganse cómodos, relájense, porque ahora sí nos vamos a tomar el café con nuestra invitada de hoy, que tuvo pequeños problemas con la electricidad. Bueno, ya nos va a contar ahorita que se conecte. Ya tenemos a Ana Carit, me acaba de escribir, qué emocionante, muchas ganas de conversar y verdad que nos cuente tantas cosas, palabras con alma. El tema de hoy, un café con palabras con alma. Vamos a enviarle la invitación a Ana Cari. Tengo mucha ilusión de escucharla, de verla. Ahora sí, vamos para ello, vamos para ello, vamos para ellos. Qué emoción, de verdad. Vean, yo les voy a contar. Estuve a punto de calentar el sancochito que había hecho ayer cuando veo el mensaje en Ana Cari. Lau, ya estoy lista. Yo, ¿qué? Ay, no me devolví. Yo dije, mejor sancocho, ya mañana mejor. Vean, ay, ¿será que yo sí envié bien esto? Sí, ¿verdad? Ay, mira, ahí está Nacari, sí, con muchas ganas. Espere, a ver. Ya. Vean, nuestra invitada es maravillosa. Esperando, a ver, conectando, yo creo que sí. Nacari, hermosa. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, todos estábamos esperando, estábamos haciendo ahí fila para escucharte y verte. No, de verdad que muchas gracias. Lamento mucho el retraso del día de hoy. He tratado de que funcione y que podamos hacer este video porque lo estaba esperando desde hace muchísimo tiempo. Qué ¿Cómo bella, están? Ana Cari. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué fue lo que pasó, Ana Cari? Contá. Ay, fue un problema con la electricidad y los vecinos tratando de arreglarlo, pero ya estamos bien y pudimos llevarlo a cabo. Ya, lo que pasa es que yo vivo, por lo menos aquí estoy en mi casita del árbol y donde vivo, por más de que lo hiciéramos con mis datos móviles, sí va a caer la señal. Entonces tenemos internet satelital para que pueda funcionar mucho mejor. Genial. Bueno, ya estamos ahí conectadas, conectados. Escritora, periodista, instrumento de amor, filántropa. Nakarit Portal, bienvenida a un Gracias, muchísimas café. gracias. Saludos a todos los que se están conectando el día de hoy y un abrazo por ahí a todas esas personas que están entrando ahora a ver este cafecito y a poder compartir con nosotras. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a sentarnos, pongámonos cómodos, respiramos, fluyamos, que estamos. Vamos a escuchar a una maestra, a una fuente. Tu madre te decía que eras un instrumento de amor, Nakarit. Sí, la verdad es que me lo han dicho, pero yo no sé si será de esa forma, simplemente sé que conseguí mi paz escribiendo a través de los libros y de las letras y que me alegra que a través de esa paz pueda llevarle tranquilidad a otras personas. Tranquilidad a otras personas. Nakarit, ¿qué significa para ti escribir? Significa conectarme con la vida, con esas partes de mí, con esa conciencia que está adentro y que a veces tenemos que conseguir cómo poder sacarla o cómo poder conectarnos con ella. Cuando escribo puedo conectarme con ella, puedo conectarme conmigo, puedo conectarme con esas cosas que de repente no salen en el día a día y que solo fluyen cuando te conectas con lo que amas. Y escribir es eso, es haber conseguido lo que amo, es poder hacer historias que lleguen a las personas, pero sobre todo que me lleguen a mí, porque todo empieza por nosotros, o sea, primero tiene que llegarme a mí esa historia, primero tiene que cambiarme a mí, y en ese proceso de cambio es donde ya se va produciendo lo que viene siendo el libro o estos escritos que hago para redes sociales, y en ese proceso de transformación en el que yo misma aprendo, porque la gente piensa que de repente escribo desde un lugar de aprendizaje, y no, yo voy aprendiendo de esos mismos consejos o de esos mismos mensajes que les doy. No solamente es como si fuese para ti o para ellos, no, es para todos, pero principalmente comienza conmigo. Eso es la escritura, es ese inicio, es ese comienzo. Ese comienzo, ¿cuál fue ese comienzo, Nakarit? ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Qué te inspiró a escribir? Empecé a escribir siendo una niña, pero nada profesional, es decir, empecé a hacer cuentos cortos, empecé a hacer cuentos para mí, para mi mamá, ella me motivaba muchísimo a que escribiera todos los días, y fue luego
de que ella fallece, de que ya no está conmigo más en este plano, fue entonces cuando decidí que quería dedicarme a las letras. ¿Cómo? De repente cuando yo era un bebé y me preguntaban a los 11 años o a los 12 o a los 9 o a los 10 qué quieres ser, yo no sabía. Yo al principio a los 9 quería ser astronauta, a los 11 todavía no sabía qué quería hacer con mi vida. Me costó mucho encontrar a qué me quería dedicar, ¿sabes? No lo tenía tan claro, era así como que, bueno, mira, no fue que me obligaron, estudié periodismo, pero yo estaba haciendo teatro, y yo decía, me quiero dedicar al teatro, el periodismo, ¿qué? O sea, me costó mucho canalizar qué quería hacer, pero tuve muy claro como eso de los 12 13 que cuando me preguntó de verdad, ahora piensa y analiza en qué te ves haciendo a lo largo de tu vida, y yo, oye, me veo haciendo libros, me veo haciendo historias, porque ya había comenzado una. Uno de mis primeros libros que comencé, que todavía no está publicado, lo hice siendo una niña, no recuerdo qué edad tenía, pero estaba bueno, como 12, 13, no, más o menos por esa fecha, no lo recuerdo, pero se llama La dimensión del sí y el no, y es un libro infantil que ni siquiera he sacado. Pero la primera vez que yo armé todo el argumento para una historia fue esa, y era más que todo literatura fantástica, y fue entonces donde dije, esto es lo que me gusta. Cuando se mueren mis papás, empiezo a conectarme con otras cosas de la vida, como por ejemplo el movimiento Acción Poética Caracas, con la poesía, con este movimiento de acción, con la fundación, y empiezo a hacer escritos en los murales, y a partir de ese entonces, a partir de ese momento, empecé a darme cuenta que tenía que hacer un libro y que quería hacerle un libro a ella, que se había ido de la tierra, pero que yo quería dedicarle este libro a ella, mi primer libro, con los escritos que había hecho desde que era un bebé hasta grande. O sea, entonces en este primer libro puedes ver escritos desde que era una niña hasta que, perdón, hasta que mis padres se murieron. Y no sé, yo siento que es uno de los libros que tiene más sentimientos porque se lo dediqué a mi musa y fue el libro en el que me di cuenta que somos muy breves, ¿verdad? Tengo como alergia. No, relájate, no pasa Ay, nada. Has sido la y invitada no puedo más esperada estornudar. y ¿No te más... ha pasado que quieres estornudar y no puedes? Sí, eso Quiero, es terrible, es ¿verdad? maluquísimo. Quiero estornudar y nada, no. Nakarit, ha Ay, sido nuestra invitada más esperada. Todo el mundo estaba al lado y Nakarit, Nakarit, estábamos todos ahí. Y yo, cuando te veo, yo creo que tengo demasiada emoción al verte. Es por esa, porque todos estábamos ahí, palabras con alma, ahí leímos la carta, leímos varias cosas tuyas y fue como increíble tenerte aquí tan distante, pero tan cerca, de verdad. Eh, no, para mí también. Es un placer. Yo estaba tratando de que se resolviera todo porque yo decía, tienes una cita con Laura. Nakarit, ahora que estamos en un momento donde muchas personas han perdido a sus seres queridos, donde hay muchas pérdidas en todos los planos, ¿verdad? El coronavirus nos ha traído pérdidas en muchos aspectos y muchas personas ni siquiera han podido despedirse de sus seres queridos. ¿Cómo hiciste tú para esas personas que de pronto han perdido un ser querido, que nos están viendo? ¿Cómo hiciste para trascender esa pérdida, ¿no? Porque fue mamá y papá al mismo tiempo, Nakarit. Sí, al principio es como que no hay un manual, pasé por todos los procesos. Yo nunca les miento, por lo menos en Amor a Cuatro Estaciones, traté de plasmar lo que yo sentí, pero de la voz de Christopher. Tiene su hermano gemelo y lo pierde, y cuando pierde a su hermano gemelo pasa por un montón de cosas, y justamente es uno de los libros, de mis libros que más ha gustado, y creo que por esa realidad, porque él empieza a vivir entre drogas, entre sexo por placer, entre nada más diversión de un rato, pero en el fondo de su corazón se siente vacío y es porque no acepta lo que pasó con su hermano. A mí me pasó eso. Me pasó eso porque justamente el día que muere mi mamá, ella acababa de llegar de la playa. Entonces, justamente en ese fin de semana, yo estaba muy triste. Era como que llevaba una semana llorando sin saber por qué, y no soy de llorar ni nada, y no entendía por qué me ponía a llorar, no entendía por qué estaba tan triste. Y cuando ella me dice que se quiere ir con la hermana a la playa, yo como niña malcriada le digo que no, que se quede conmigo. Y luego me doy cuenta, oye, tiene que salir, tiene que divertirse, no seas así. Me acuerdo que tenía unas entradas para el teatro ese fin de semana para llevarla al teatro, pero dije, puedes ir al teatro otro día, que se vaya a la playa, que ama la playa, y dejé que se fuera. Y cuando digo dejé era que estaba muy mal criada y estaba muy deprimida y no sabía por qué, y mi mamá se iba a quedar conmigo, por supuesto. Entonces ella, no, princesa, yo me quedo contigo, y yo, bueno, nada, recapacito, y le digo que se vaya. En ese fin de semana me quedé con la que para ese momento era mi novia, y nada, no había como que esa, no sé, yo estaba en otra cosa, me sentía triste,
me sentía mal, me sentía como, no sé, como cuando de verdad necesitas algo, pero no sabes qué. Y en medio de todo eso me di cuenta de que yo estaba sintiendo la muerte de mi mamá que iba a llegar, ¿sabes? No sabía cómo, pero de cierta forma la estaba sintiendo. De hecho, una semana antes entré a una librería, para que vean lo impresionante que es, una semana antes entré a una librería y yo tengo la costumbre de agarrar un libro al azar para darle una oportunidad a un escritor o a un que sea. Me gusta darme la oportunidad de leer cosas nuevas. Y en ese momento leí un libro que agarré al azar que se llamaba La alargada sombra del amor. Y La alargada sombra del amor contaba la historia de un chico que acababa de perder a su madre y que no sabía cómo hacerlo y se le apareció un gigante. Y ese gigante en todo el proceso de poder despedirse de su madre, que él no lo aceptaba, lo llevaba al cementerio, lo llevaba a todos lados y él hacía muchas locuras con el gigante, pero todavía no podía ir. Yo, ¿qué estoy leyendo? Digo yo, ¿qué estoy leyendo? Esto es una locura, no me interesa. Esta vez no la pegué con el libro y cierro el libro y no lo había terminado, lo había leído las primeras páginas. De pronto, en ese fin de semana, cuando llega mi mamá de la playa, después de todo esto que te estoy contando, yo estaba peleando con la que era para ese momento mi novia y yo no quería estar más con ella, estaba en un proceso en el que no quería estar con nadie y le estaba diciendo que ya, que vamos, que por favor termináramos para que cada quien siguiera su camino. Y recuerdo que mi mamá me toca la puerta y yo estaba en ese proceso y yo, no mamá, de verdad, ahorita no quiero hablar, vete a tu cuarto, hablamos después, yo voy para allá en un rato. Y claro, ese fue el mismo día que murió. Después como que yo voy a su cuarto y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, nada, es que de verdad que estaba peleando ahí con Mariana, se llama en ese momento mi novia, estaba peleando con Mariana y estoy como obstinada. Ella me dice, ven, métete a bañar y me prendió la bañera. Esa noche fue espectacular, me acuerdo que tenía gomitas y me daba gomitas en la boca, cuando en la vida, o sea, me consintió como nunca, fue una cosa. Cuando yo salgo de la bañera, esa noche, apenas salgo me pongo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y no entendía por qué. Y ella me abrazaba y me decía, pero ¿por qué lloras tanto? Y yo, no, simplemente abrázame, solamente no, abrázame y ya. Y entonces ella misma me dice como que aunque hayas terminado con Marianne, es mejor que duermas con ella, ¿sabes? En ese momento yo estaba atravesando por un problema familiar y me dijo, dale tu apoyo, está pasando por eso, si tú sientes que ya no te gusta lo que sea, ve, ¿sabes? Explícale que vas a ser su amiga. Y yo, bueno, siempre fue mi guía en todos los sentidos para ser una mejor persona. Y yo, bueno, está bien, yo no quería dormir con ella, pero fui, me acuesto y como eso de las 3 de la mañana empiezo a escuchar gritos, ay, me duele, me duele, me duele, me duele. Y yo no entendía qué pasaba o por qué, pero esos gritos me estaban como que asustando, no supe cómo reaccionar de pronto en una situación como esa. Yo, pero mamá, ¿qué hago? Se para también Mariana, intenta ayudarme, pero ¿cómo hacemos? No, es que me duele, me duele. Y me pide unas pastillas. Entonces yo como que empecé a buscar esas pastillas, pero las pastillas no habían, eran unas que te metes como debajo de la lengua. Y en ese momento, mientras que buscaba las pastillas y mientras que por el otro lado Mariana llamaba a la ambulancia y a la ambulancia no me contestaba, nadie contestaba, todo en contra. En ese momento desde el espejo, porque me acuerdo que estaba como que este es el cuarto, estaba el espejo y desde el espejo pude ver cómo se fue hacia atrás y en ese momento traté como de ayudarla, que es lo que te digo, ¿sabes? A veces uno se siente con la culpabilidad de no haber podido hacer nada y yo por mucho tiempo, por lo menos por un año, sentí que no había podido hacer nada. En ese momento hice todo lo que podía hacer, ¿sabes? Le eché un vaso de agua en la cara, respiración boca a boca, todo lo que tú puedes hacer en tus manos para poder salvar a alguien, pero al final no pude. Entonces, a medida de que fue pasando el tiempo, al día siguiente después llegó mi papá, pasó lo que pasó, él ese mismo, o sea, horas después se quitó la vida porque no podía vivir sin ella, llevaban una relación de todos los años y a lo mejor no, todo, era su primera novia, su primer amor, su primer todo y no pudo de repente canalizar esa pérdida. Entonces, cuando apenas estaba atravesando una, yo no había, o sea, cuando mi mamá se muere en mis brazos, ¿sabes? Y la gente empieza a llegar después, pero estaba yo ahí, entonces yo no había comido, no había tomado agua, no nada. Estaba en otro, y me sacan como para llevarme a comer, aunque yo no comí nada, y mientras voy del camino a comer, me llaman y me dicen, mira, tu papá se encerró en el cuarto y se quitó la vida. Entonces fue así como, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo te cambia la vida en un instante? O sea, yo estaba como que en una especie de shock, ¿sabes? Porque al final me acababa de pasar lo de mi mamá y no entendía cómo fue capaz de pronto de abandonarme, pero luego entendí que no era un abandono, que él se estaba encontrando también a sí mismo y que las personas afrontan la vida diferente. Entonces pasé por un proceso de perdón, de entender que yo tampoco pude hacer nada y que también tenía que perdonarme y transformar ese dolor
a las letras fue de pronto lo que hizo que no me perdiera. Por eso tuve mis momentos en los que nada más quería era beber vino, estar con mis amigos o de repente tratar de callar los pensamientos y luego eso se fue transformando. Lo que más me sirvió fue apoyar a otros cuando empecé con la fundación que había iniciado con ella. Eh, con la Fundación Tierra Nueva, ambas empezamos a ayudar a las personas. Ella ya tenía esa parte humanitaria muy desarrollada. Entonces, cuando ella se va, yo empiezo me doy cuenta que tengo la opción de dejar que el dolor me arrope, de convertirme en esa versión que, ¿sabes?, no le interesa nada o al contrario, intervenir más en mi vida. Entonces, intervengo más en mi vida, intervengo más en apoyar. Hicimos todo lo que se podía para que la ciudad, en este caso estábamos en Caracas, llenamos toda la ciudad de poesía, nos metimos en los barrios más peligrosos, fuimos a cada rincón a dejar nuestro mensaje de amor y acción, porque de eso se trataba, acción poética. Y al final fue transformándose todo eso en libros, y no, yo creo que hoy en día, gracias a todo eso que me pasó, ya cómo pude transformarlo, es que estoy acá. Nakarit, estás acá y todos los días, cada que leemos un post tuyo, cada que nos enfrentamos a tu literatura, porque es, o sea, tú transformas ese dolor en motivación, en fuente de amor, inspiración. Escribes cartas a Andrea, cartas a Jessica. ¡Wow! O sea, ¿cómo lo hiciste? Transformar el dolor en amor, pero no solamente amor para ti, sino para transmitirnos a todos. ¿Cómo lo hiciste? Es admirable. Creo que fue pasando. Del primer libro llegó Amor a cuatro estaciones, conecté todo lo que estaba sintiendo en esto, empezamos a hacer ilustraciones, a tratar de hacer libros diferentes. Aquí tenemos el de la saga Renacer, tratamos de que por dentro también sean una experiencia, ¿sabes? De que hasta por dentro de las portadas tengan ilustraciones. Tratamos de que los libros no solamente sean mis escritos, sino que se vea también que es una experiencia. Por lo menos esta saga para mí es la experiencia Renacer, es un despertar de conciencia y siento que en cada libro he tratado de dejar mi huella y que también sean distintos unos a otros. Yo tengo que felicitarte porque yo pienso que todos los que estamos aquí conectados contigo, te tenemos un aprecio que no te conocemos, pero es como si cada letra que nos brindas, cada frase es con alma, o sea, palabras con alma. ¿Cuál es tu palabra favorita, Nakarit? Mi palabra favorita, a ver, oye, no sé, tendría que pensarlo, una palabra, creo que amor sería mi palabra favorita. Creo que es lo que nos transforma, lo que nos cambia, lo que nos hace más fuertes y es el mensaje que tenemos que sembrar en el mundo, un mensaje de amor que es lo que está haciendo falta, de amor y de justicia. Un mensaje de amor y de justicia. ¿Cómo influyen esos mensajes en tu día a día? Me gusta muchísimo la gente justa, encontrarme con personas que sean justas, que quieran transformarse, que no tengan miedo a cambiar y a disculparse. Y creo que esa es mi ley de vida, ¿sabes? Al principio me ha costado porque soy de esas personas que dan muchas oportunidades. He entendido que a veces las oportunidades tienen ya una fecha de caducidad, pero luego empiezo otra vez a darme cuenta que cuántas oportunidades nos ha dado Dios a nosotros. Entonces digo que siempre hay que apostar por la gente, ¿sabes? Y eso es lo que trato de aplicar en mi día a día. Principalmente empiezo por mí. Sé que cuando no quiero dar una segunda oportunidad o una tercera o una cuarta es porque ya es suficiente y tengo que revisar qué pasa conmigo para ver de qué manera lo voy a afrontar. Cuando nosotros nos creemos perfectos o creemos que tenemos todas las respuestas o simplemente que no nos equivocamos es donde empezamos a vivir a través del ego. Cuando entendemos que así como otros se equivocan con nosotros, nosotros nos equivocamos e incluso nos equivocamos con nosotros mismos. Equivocarnos con nosotros mismos es grave y a veces no nos damos cuenta. Cuando no nos damos el crédito, cuando no nos sentimos orgullosos de lo que somos, cuando no nos damos ánimo, cuando no confiamos, ahí nos estamos equivocando con nosotros. Entonces, no darle oportunidad a otros cuando todos aquí necesitamos una oportunidad para mejorar, para cambiar y no una, millones. Entonces se trata de eso, trato de aplicarlo en mi vida, trato de ser yo esa oportunidad que estoy esperando y cada vez que me acuesto y cada vez que me levanto trato de analizar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo no tan bien,
en qué puedo mejorar, cuáles son esos errores y en qué debo trabajar, porque a veces pensamos que esos errores, Laura, de repente ya nosotros los modificamos y se van. No, nosotros estamos en un constante aprendizaje y esos errores siempre cíclicos. Es como cuando vuelves con una persona que te hizo daño, o como cuando te cuesta desprenderte, o cuando por fin lo terminas y luego caes en otra que es parecida. Tú te preguntas por qué, y es cíclico, algo en ti no has podido cambiarlo y por eso Dios te vuelve a mandar algo parecido para que tú puedas canalizarlo y mejorar. Hasta que tú no mejores las cosas, las piedras van a seguir estando allí, porque no se trata de que les pases por encima, se trata de que las agarres y que quites ese obstáculo después de que tú consigas cómo resolverlo, ¿me entiendes? Así son los problemas, así son los problemas. ¿Y qué pasa cuando quitas esos obstáculos y te das cuenta, Nakarit? Cuando quitas esos obstáculos después de darte cuenta de cómo lo resolviste, que no es superficial, es como la herida, ¿sabes? Tienes una herida y la tapas superficialmente, pero nunca la limpias. Esa herida está infectada, esa herida puede hacer que pierdas tu brazo, si es en el brazo o la pierna o algo peor. Hay heridas que son por dentro y que nosotros no nos dedicamos, así es como con los obstáculos. Hay heridas que son por dentro y que no las curamos, sino que pasamos de ellas. Decimos, está ahí, se cura sola, poco a poco, y no se cura sola. Nosotros tenemos que curar esas heridas. Igual es con los obstáculos, porque al final los obstáculos comienzan a lastimarnos. Cuando vemos un problema y sentimos que ese problema nos supera, empieza a hacernos daño y ese daño empieza a rompernos. Y si nosotros no logramos entender por qué es el daño, va a seguir ahí para siempre. Entonces, cuando tú por fin sabes qué es lo que te está faltando y dices, este es el obstáculo, de esta manera lo voy a resolver, y tú te das cuenta de que fallas y dices, pero es que no puedo resolverlo, y lo vuelves a tratar, ahí estás midiendo tu fortaleza. Llegará un punto en el que de tanto insistir, ese problema ya no va a ser más fuerte que tú. Entonces tú vas a lograr superarlo, y a medida de que lo logres, cuando por fin lo lograste, te vas a dar cuenta de cuál es tu recompensa. Mientras intentabas superar ese obstáculo y te costaba, ibas haciéndote fuerte, ibas sanando viejas heridas, ibas construyendo una mejor versión de ti. Entonces los problemas al final sirven para que nosotros enaltezcamos nuestro ser, para que nos conectemos con otro grado de conciencia, para que aprendamos que tanta es nuestra fortaleza, y eso es lo que nos hace grandes, esos inconvenientes. En mi caso, tuve que pasar por lo de mi mamá y de mi papá para darme cuenta de que no importa dónde vivas, no importa cuánto tengas, no importa quién seas, no importa qué tan bien te va, al final lo que somos es lo que damos. O sea, nosotros nos medimos por lo que damos, por cómo nos comportamos con los otros. Y cuando digo con los otros, no me refiero a tu hijo, no me refiero a tu perro. Claro que con ellos vas a ser bueno, aunque hay gente que es mala. No me refiero a ellos, yo sé que con ellos deberías dar todo de ti, pero así como lo das por las personas que conoces de tu círculo, cuando sales de tu casa o sin necesidad de salir de tu casa en estos tiempos que no se puede, hay maneras de dar y de ayudar. Hay que ayudar con esperanza, hay que cambiar nuestra mentalidad y entender que podemos aportar al camino de otras personas. Cuando nos damos cuenta que ayudar a otro que está ahí y que él está creciendo porque cuando se cayó tú le tendiste la mano, cuando tú te das cuenta de que tú eres capaz de construir y de ayudar en vidas de otras personas que no te pertenecen y que tú simplemente estás ahí. No se trata de que le hagas el trabajo, no se trata de que regales las cosas, no se trata de que estés ahí, que escuches y que apoyes, y que lo que puedas dar lo des. Cuando te das cuenta de que eres lo que das y lo que entregas, entonces empiezas a entender que no dependes de una cuenta bancaria, no dependes del lugar en donde vives, no dependes de tus éxitos. Ellos forman parte de ti, pero no es lo que tú eres mucho más. Tú eres mucho más, Nakarit. Ahorita hablabas de la toma de conciencia, del despertar de conciencia. ¿Qué significa para ti el despertar de conciencia, Nakarit? El despertar de conciencia ya está pasando. Siento que no nos estamos dando cuenta, o sí nos estamos dando cuenta, no todos, pero el despertar de conciencia sucede cuando, por lo menos en este momento en el que estamos atravesando, la vida nos pone una pausa, nos da un tiempo, un retiro, un momento para que nosotros estemos a solas, ya no hay donde correr. Después de una vida con tantas prisas, nos ponen un stop, y ese stop es para que podamos ver en nosotros, canalizar en nosotros, aprender de nosotros, considerar qué es la familia que tenemos, porque qué mejor lugar ahora. Solamente puedes estar con tu familia, puedes estar con tus hijos, y tú dices, pero claro, ¿cómo le consigo la comida y cómo consigo esto? Estamos atravesando grandes cosas. El despertar de conciencia es elevarnos por encima de esos inconvenientes que estamos hablando y buscar resolver como especie y como raza. Entonces, por eso tiene que ver con lo que te decía antes, ayudar.
¿Me entiendes? Cuando podamos ayudar, cuando vemos ahora, hay muchos influencers que están poniendo, y no hablo solo de dar dinero, hablo de dar mensajes, hablo de dar ánimo, hablo de dar todo. Hay tanta gente que está acá a través de estas redes y que está haciendo la diferencia en este momento y que está aportando todo lo que es influencer y no influencer, personas que se dedican de repente a curar a la gente, los enfermeros, la gente que sale todos los días, los que recogen la basura, y tanta gente que está dando la vida por nosotros. Hay que tener un cambio de conciencia para poder aplaudir a todos los que salen y también a los que se quedan en casa. Hay que tener un cambio de conciencia para darnos cuenta, mira, mi familia es un desastre. Me quedé encerrada con mi familia y me di cuenta de que no hay comunicación, no hay respeto. ¿Qué es lo que le estoy enseñando a mi familia? A veces, de tanto ir a buscar el pan de cada día, de tanto salir, de tanto estar buscando ese sueño, te vendes por un sueño, y cuando llegas a casa y te das cuenta de que tus hijos ni te respetan, ni te valoran, y que no hay esa energía y que tú no lo respetas a ellos. Ahorita en casa la gente se está dando faltado por el ir tan rápido, cómo han faltado valores, cómo han faltado ese dar que se ha perdido porque de tanto querer buscar y tener más, han dejado de cosechar lo más importante que es una familia hermosa, una familia linda. Y veo tantas personas que ahora están pasando por eso que se vuelven locas. Las parejas, me llegan a diario casos de parejas que se están volviendo locas. Maltrato doméstico aumentó, ¿me entiendes? El maltrato doméstico aumentó muchísimo y yo digo, señores, cambien la mente, entiendan qué está pasando, porque solamente los que eleven su conciencia, los que se conecten con su luz, los que aprendan a ver su oscuridad de frente y a no tenerle miedo y a decirle, mira, ven acá, sabes, sí, yo también soy oscuridad, pero va a prevalecer mi luz y vamos a tener que resolverlo. Son cosas que tenemos que nosotros canalizar desde adentro, y si no pasa, llegará el día en el que ya no habrá otra oportunidad. O sea, este es el momento para que la vida nos está poniendo una prueba y nosotros podamos despertar de esta prueba y ser más fuertes, ser mejores humanos, ser mejores seres. Total. Nakari, bueno, ante todo, gracias por todas estas aportaciones, porque a mí me has hecho, desde que empezaste a hablar, a vibrar. No sé a ustedes, pero a mí se me ha puesto la piel de esas, ¿cómo dices?, de pollo de gallina. De gallina. Porque hablas con una potencia y es lo que nos transmites en tus palabras, ¿no? Y no solo en tus palabras, en tus acciones, porque eres directora de una fundación en Venezuela y que ha tocado muchas vidas. Es así. Sí, la verdad es que, bueno, por lo menos en Venezuela, que es mi país, hacen falta muchísimos cambios que estamos esperando desde hace tiempo. Ahorita con la fundación estamos tratando de apoyar a familias que están pasando por esto, pero igualito nosotros nos centramos mucho más en los niños en situación de calle. Aún así, este es momento de ayudar a todos y de aportar nuestro granito de arena, pero yo siento que por lo menos acá la transformación ya comenzó y espero que llegue el momento pronto en el que ya podamos salir de la maleza y podamos renacer de nuevo siendo mejores y con el aprendizaje que hemos vivido en estos años de tiranía, en estos años de dictadura, en estos años en donde la gente ha sido más pobre, a causa de esas creencias. Cuando creemos en falsos dioses, cuando alabamos a personas que fingen preocuparse, cuando no le damos a la mente para entender que nos están mintiendo, y esto pasa siempre, la política siempre miente, no todos son mentirosos, pero siempre van a ir por su propio bienestar. Entonces los humanos que estamos manejados por esa política tenemos que pensar por nosotros mismos, tenemos que pensar, que analizar, que no dejarnos llevar por el fanatismo y saber, mira, me están mintiendo, porque luego es muy tarde para darse cuenta, y cuando no utilizamos la mente, cuando nos volvemos esclavos de régimen o de personas que viven alabando una democracia cuando en verdad lo que le están haciendo daños a todo el pueblo. Entonces yo siento que los humanos y que este cambio de verdad, Laura, es para que empecemos a pensar por nosotros mismos, para que no nos dejemos llevar por ese fanatismo y podamos saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Sí, tocas un tema muy interesante, Nakari, el tema de las creencias. El tema de pensar por nosotros mismos. Justo antes de que entraras, que estábamos ahí conversando, hablamos de las creencias. Nakari es una mujer de creencias. ¿Qué hace Nakari con sus creencias? ¿Cómo las maneja? ¿Qué probabilidad se cree las verdades absolutas? No sé, ¿cómo haces para llevar lo de las creencias, Nakari? Esas creencias que te implantaron desde niña. Es que creo. ¿Cómo te mueves con las creencias? Sí, yo no sé, yo creo en un Dios absoluto, en un creador.
Mi familia es católica, yo siento que si me preguntas a mí, no te puedo mentir y decirte que me la paso leyendo la Biblia, nada de eso. Yo creo en un Dios, creo en la energía, creo que ese Dios tiene todo un plan para nosotros y que nos dio una misión y un propósito especial a cada uno de nosotros. Este Dios es el creador de este universo y de muchos universos más. Y siento que todavía nos cuesta mucho entender, por lo menos a mí no, yo creo en muchos estilos de vida, ¿sabes? Creo en la existencia, creo que este es un universo que no se ha explorado por completo o a lo mejor sí, nosotros no tenemos esas respuestas, hay mucho que nos ocultan, ¿sabes? Entonces, entre tanto misterio, donde el poder es manejado por entes que al final nosotros sabemos es una cuarta parte o a lo mejor menos, a lo mejor sabemos es un 10% de todo el conocimiento que está allí, de lo que somos y de lo que hay más allá de nosotros. Hace unos días el Pentágono anunció que hay ovnis, ¿sabes? Después de tanto tiempo esperando por eso que pensábamos que era irreal, entonces ya salió eso y ya lo dicen, pero todavía hay quienes dicen que es mentira y quienes no creen. Entonces es lo que te digo, por tanto tiempo nos encerraron en nuestra única verdad de que somos los humanos, somos los únicos en el universo, somos nosotros, y eso es ego. Cuando nosotros alejamos el ego y entendemos que hay mucho más, que no somos la única raza, que simplemente hemos hecho las cosas mal por mucho tiempo, porque si hubiésemos hecho las cosas bien, nuestro planeta no tuviese tantos niños muriéndose de hambre. Si hubiésemos hecho las cosas bien, el agua no nada más estaría al servicio de unas pocas personas, algo tan fundamental como el agua. Si hubiésemos hecho las cosas bien, no habrían niños muriendo cada segundo mientras nosotros hacemos este video en vivo. ¿Me entiendes? Entonces hay que entender primero que no hemos hecho las cosas bien como planeta. Como planeta y como raza no hemos hecho las cosas bien y en este momento hay un montón de mujeres que son maltratadas y hay un montón de organismos que nacieron para hacer algo y no hacen nada. En este momento hay una dictadura, por lo menos en Venezuela, ¿me entiendes? Hay un presidente que es narcotraficante, que ha sido buscado y justamente este año están pidiendo su búsqueda, pero llevamos años, años recibiendo migajas y viendo cómo el pueblo se muere en esas manifestaciones. Y eso sale a nivel mundial, pero entonces, ¿dónde están las organizaciones que deberían hacer algo? Entonces te dicen no injerencia, y a cambio de esa no injerencia hay un montón de dictaduras y hay un montón de tiranos en el mundo haciendo el mal. Entonces el mal todavía está en el mundo, el mal todavía está en el mundo y tenemos que vencer ese mal, y por eso la vida nos está diciendo, ya, frénense, miren, son vulnerables, no son los únicos en el universo. Y sí, durante todo este tiempo, a pesar de lo avanzado que son, a pesar de su inteligencia, a pesar de su amor y de su bondad, hay niños muertos, hay países en pobreza extrema y hay personas que tienen todo el dinero. Mira, hay 15 personas que tienen para poder alimentar a la mitad del planeta. Más o menos así son las cifras de lo que he investigado, quizás un poco más. Entonces yo te digo, cuánta desigualdad. Y no digo que ellos no se ganaron eso de una buena manera, no, al contrario, yo no soy nada, no me gusta el socialismo porque he vivido, cuando era joven, cuando estaba más chiquita, creía, tenía esas ideas utópicas, sociales, y me he dado cuenta de que no funciona, pero yo creo que el que no funciona es el humano y son la manera avara de ser. Yo creo que hay que canalizar otro orden, que hay que canalizar otro sistema económico, que hay que darnos cuenta, miren cómo está todo parado ahora. Entonces me parece que simplemente con esto que te digo, no hemos hecho las cosas bien como planeta y el planeta nos está diciendo, frénense, quédense en casa, analicen, piensen en qué está pasando y dense cuenta de cómo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa esto y hay personas que por lo menos nosotros con los casos de la fundación, hay niños, por lo menos en estos días 4 familias que trabajaban en la calle, que trabajaban y ya no pueden trabajar porque aparte no hay gasolina en el país, me mandaron notas de voz llorando, los niños tampoco podían salir de su casa, no tenían ni qué comer, entonces nosotros podemos ayudarlo, está bien, vamos a hacerlo, pero ¿dónde está el estado de bienestar? No hay estado de bienestar, no hay estado de bienestar, y que no haya estado de bienestar es grave. Creo que hemos avanzado muchísimo para que no tengamos estado de bienestar. Totalmente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que has dicho. Nakerit, ¿qué tenemos en nuestras manos en este momento como seres humanos, como desde nuestro punto individual? ¿Qué tenemos en nuestras manos para, Mira, para dar esa okay. vuelta? Yo creo que lo que tenemos en nuestras manos es, primero, la gente que está a nuestro alrededor. Segundo, cómo nosotros nos comportamos con esas personas. Y lo más importante que la gente de nuestro alrededor, creo que voy a cambiar el primer lugar y voy a poner el primer lugar, ¿qué somos? Cuando tú te preguntas a ti qué eres y cómo eres tú. O sea, porque de nada sirve que yo me siente aquí y yo empiece a criticar todo esto si yo no soy capaz de ser autocrítica conmigo. ¿Qué hace Nacarit Portal? ¿Qué hace Laura? ¿Qué hacemos nosotros?
¿Qué hace de repente el Jose que está aquí conectado, Elizabeth? ¿Qué hace David? ¿Qué hace el club Ana, oficial? ¿Qué hace Blanca? ¿Qué hacen los que están acá en su vida? ¿En qué se retan? ¿En qué mejoran? ¿En qué aportan? ¿Qué son? ¿Son amor? ¿Son luz? ¿Son oscuridad? ¿Consiguen ese camino para poder sanar todos los días? ¿Se perdonan? ¿Tienen viejas heridas? No se trata de sentarnos y decir, vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar nuestro mundo interior, que cambiando nosotros, cambiando nuestra perspectiva, si tú eres irresponsable, si tú no das tu 100%, si tú eres malicioso, si tú reaccionas mal ante los demás, si eres egoísta, ¿me entiendes? Entonces, si tú tienes esas cositas que puedes mejorar y las mejoras, y tú cambias, y tú dices, mira, es que a veces yo reacciono mal y le contesté mal a mi mamá, le contesté mal a mi hermano, o esta persona me tiene obstinada y lo que hago es ignorarlo, ¿por qué no? ¿Qué pasa conmigo? Bueno, voy a hablar con esta persona para decirle que no me moleste más, voy a pedirle perdón a mi mamá, voy a pedirme perdón a mí porque algo está pasando con mi energía que reacciono de esa forma. Hay tantas cosas que podemos sanar ahora desde casa, que yo siento que podemos empezar por ahí. Eso es lo que tenemos en nuestras manos. Y una vez que cambiemos, vamos a cambiar a todo nuestro alrededor. tu vibración cambia el mundo. Hay una frase preciosa, Nacari, tu vibración cambia el mundo. Nacari, ahorita hablabas del perdón, de perdonar. ¿Se puede aprender a perdonar? ¿Qué significa para Sí, ti el claro. perdón? Bueno, mira, me han pasado muchas circunstancias últimamente. La primera vez que me pedí perdón fue cuando me di cuenta de esa noche que te cuento lo de mi mamá, que le di respiración boca a boca y que no conseguí la pastilla. Yo decía que por mi culpa, yo decía que yo la pude haber salvado. Entonces yo analicé todo eso, empecé a hacer meditación y empecé a transformar esa energía y a soltar. Ella se quedó conmigo, soñó, yo soñaba con ella, soñaba todos los días. Y a medida que yo me fui perdonando y me di cuenta de que no podía hacer nada y que incluso si hubiese podido hacerlo ya no lo hice y que no puedo llevar esa cruz para siempre, que tengo que analizar que sigo vivo y que puedo perdonarme es ser mejor. Perdonarme es no quedarme en los errores. Perdonarme es tener la capacidad de decir, yo fallé, yo hice esto, pero ese error no me define. Cuando nosotros cometamos equivocaciones grandes, porque siempre hablamos del otro que nos falla, el otro que nos falló, esa persona me rompió el alma, ¿sabes? No, vamos a hablar de cuando nosotros lo hicimos mal, cuando nosotros hicimos algo mal y por qué razón nos cuestan tanto soltar eso. Entonces tú dices, cometí este error que fue grave y ahora yo necesito saber cómo me desprendo de ese error. ¿Soy ese error? No eres ese error. Tú decides si quieres serlo, pero si tú no quieres ser ese error, ¿qué haces? Vamos a entenderlo. Vamos a perdonarme y para perdonarme no es me perdono y ya pasó. Ah, golpeaste a tu mujer y te perdonaste y ya fue. No, eso no es tan sencillo. O sea, tú te equivocaste y decir perdóname y vamos a volver porque yo me perdoné y después de que hiciste tremenda cagada, eso no va a funcionar. Me perdonas tú a mí. O sea, perdonarte es ser estricto contigo y saber cómo y de qué magnitud fue tu error y llevar un proceso interno y solicitar ayuda y pagar por ese error de la manera en la que tú sepas que puedes pagarlo y no venir con las manos lavadas y decir, ah, es que Nacari dijo que me perdonara. Perdonarte es ser responsable. Entonces, por lo menos cuando pasan situaciones complejas, cuando pasan situaciones muy complejas, la gente actúa por cobardía. Entonces yo me equivoco contigo, Laura, y yo te fallo de una manera en la que te rompo a ti el alma. Pero entonces yo llego y te digo, mira, necesito que me perdones porque ya yo me di cuenta y te mando un escrito grandísimo y te digo, perdóname, me di cuenta de que te fallé. Tú no escoges si perdonarme. O sea, tú no dices, yo te perdono y ya. A veces la gente se equivoca y de la boca para afuera dice, ay, ya te perdoné. No, tú puedes querer perdonar, pero tu alma no está lista, porque cuando te fallan y te duele, eso es un proceso largo. Y por más que sea tú, cuando dices, te perdono y ya, y te quedas con esa persona porque, ay, pobrecito, lo voy a perdonar, te estás lastimando a ti misma, porque no estás siendo fiel a ti, te estás jodiendo tú por el hecho de que, ay, tengo que perdonarlo. Y la gente a veces presiona porque te dicen, perdóname, 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 ya yo me arrepentí, perdóname, por favor, perdóname. Entonces te ponen en una posición en la que tú no sabes qué hacer y dices, no soy rencorosa,
voy a perdonar, pero entonces no es así, es tu proceso, tú no lo eliges, tu alma lo elige, tienes que darle a tu alma el tiempo para que perdone de verdad, me hago entender, o sea, no es tan sencillo, y esa persona que te pide perdón debería entenderlo, y entender que tú no puedes agarrar y lastimar y luego llegar y querer que te perdonen, no, que se perdone él, que analice las cosas él o ella, que vea en su interior, y hay otros que en vez de insistir, te hacen el daño y luego se desaparecen con la cara bien lavada después de una sola disculpa o dos disculpas y se van. Entonces, esos son cobardes. ¿Qué pasa cuando tú eres un cobarde? Que no está mal que tú lo analices y que digas, ¿por qué si la quiero no insisto? Es por cobardía porque tú dices, ya hice la gran cagada de mi vida, nunca me va a perdonar o no me perdono yo mismo. Entonces, haz un trabajo tú interno y ve por qué hiciste eso y date cuenta de que no eres ese error, mejora, haz tu viaje personal y cuando estés listo, que de verdad sea creíble, vuelve a ver si esa persona ya sanó y sanen. O sea, yo sí creo en las segundas oportunidades, pero creo en las segundas oportunidades cuando no son forzadas. Cuando todo es muy forzado, es falso y no funciona bien. Darle tiempo al alma para perdonar, como nos dijiste. Exactamente. Nakarit, ahora tú sabes que está muy de moda el positivismo y ¿no? Está esa corriente positivista que pareciera que tuviéramos que estar todos positivos, ¿no? En un momento, ¿tú crees que deberíamos utilizar el positivismo en todas las situaciones? ¿O cómo es eso? Cuéntanos, Nakarit. Oye, no lo sé, ¿sabes? Yo creo que por lo menos uno de mis facultades o mis cualidades que todos tenemos es que siempre he tratado de verle lo positivo a todo. Y eso me ha ayudado a mí en mi vida para no dejarme derrumbar. Pero yo creo que más que la corriente de positivismo es algo que nosotros tenemos que ir fomentando. Porque puede que tú leas un mensaje o una carta, que ahorita empecé a hacer cartas durante la cuarentena, me pareció entretenido y ha Me funcionado. fascina. Yo empecé con los Soy fan. personajes. Y después de hacer de los personajes de mis libros, ahora también hago otros nombres que no están en mis libros. Pero entonces yo digo, tú puedes leer esa carta y te ayuda. Pero si de repente luego te pasa un problema y tú ya de una vez te vuelves muy negativa, la negatividad son pensamientos. Nosotros fabricamos miles de pensamientos todos los días, millones, ¿sabes? Entonces con estos pensamientos, si tú no logras que esos pensamientos negativos pierdan fuerza, se van a apoderar de tu mente. Entonces cada vez que te pase algo, tú vas a decir, no, es que ya fue. Entonces la energía trae las cosas, ¿me entiendes? Y incluso cuando no suceden las cosas, eso es positivo. Si no te sucede algo, tú ya de repente lo ves, mira, te pongo un ejemplo, yo antes era periodista. Bueno, sigo siendo periodista, locutora, me refiero. Yo antes era locutora. Entonces, y ahora soy escritora. Adiós, periodismo, no, mentira. Yo antes era locutora y hoy me despedí de mi carrera, no, mentira. Y cuando yo estaba estudiando me dieron unas pasantías, ¿cierto? Entonces yo quería muchísimo ese trabajo. Me acuerdo que yo odio despertarme temprano y ese trabajo era a las 6 de la mañana. Y me acuerdo que mi mamá en ese momento no teníamos mucho dinero, ¿sabes? Pero ella hizo el esfuerzo para contratarme, teníamos los dos carros malos, estábamos atravesando una situación un poco compleja, pero ella hizo el esfuerzo como para contratarme un mototaxi en ese momento, que es como que un taxi en moto, para que me llevara a las 6 de la mañana a esa emisora, que era una de las principales del país, ¿me entiendes? Entonces yo, bueno, nada, yo empecé a hacer mi trabajo y una vez que llegué, como estaba siendo productora de ese programa de radio, tenía que sí, 2 semanas y ellos decidían si dejarme. Durante esas 2 semanas, apenas llego a la radio, yo trataba de hacer lo mejor de mí, dar lo mejor de mí. Empecé a conseguir entrevistas, empecé a hacer todo, te lo juro que di al máximo. Y por dar al máximo, la productora que ya estaba fija, no le cayó bien eso, no le cayó bien, porque a la gente a veces no le gusta, te lo juro, a la gente no le gusta las personas que van a dar el 100%. Estamos en una cultura en donde prefieren que tú seas un mediocre porque te ven como competencia. Entonces, si tú eres un mediocre, yo me voy a sentir mejor, pero si yo te veo que tú estás haciendo un buen trabajo, vas a ser mi competencia y no te quiero. Entonces, esa productora yo sentía su envidia. Entonces, yo sentía eso. Hasta la locutora en pleno programa empezó a felicitarme una vez, uno de esos días empezó a felicitarme muchísimo en pleno programa. O sea, era para que me dieran el trabajo. Yo pensé que me lo iban a dar. Y de repente, por todo esto que pasa y por la productora que está fija, etcétera, no me escogieron. ¿Qué hago yo si no me escogen? Esa fue como mi primera derrota laboral, por decirlo así. Y yo me había parado a las 6 de la mañana durante 2 semanas. Ese era el logro más grande de mi vida, de verdad.
sea, cero, el trabajo de mis sueños nunca sería a las 6 de la mañana, se lo juro. Pero yo quería eso. Cuando no me lo dan, yo me puse un poco negativa. Y entonces tuve una guía que es mi madre, que es la que me ayudó a cambiar esa mentalidad siempre y hoy me quedo con ese aprendizaje y trato de transmitírselos a ustedes. Ella se sentó conmigo y me dijo, no te dieron este trabajo porque tú te mereces algo mejor que este trabajo. Si ellos no supieron valorar todo lo que tú diste, que te paraste temprano, que conseguiste, que aprendiste tú sola, que nadie te enseñó, tú no te mereces ese trabajo. ¿Por qué no te das cuenta, en vez de llorar y en vez de estar triste, por qué no te das cuenta que tú te mereces algo más? Que de repente ese es Dios no te quiere ahí porque tú viniste para algo mucho más grande. Dios no te necesita en ese sitio. Ellos aprenderán, pero aprende tú ahora, porque este es el momento de tu vida. Y me acuerdo que ella me paró, ella siempre me llevaba de camino a la casa, me llevaba en un mirador y me decía, bájate de acá, bájate. Y yo me bajaba del carro. Y yo, ¿qué, mamá? Y me decía, todo esto que ves acá, todo esto que tú ves es el mundo. El mundo va a darte muchos sí y va a darte muchos no. Quédate con los sí, consigue del mundo lo que tú quieras y no te preocupes por ese trabajo que te dijeron que no. Preocúpate por seguir cosechando en tu alma esa positividad que te va a hacer que ningún no te quite esas alas. Confía en ti, eres demasiado, tienes demasiado potencial. Tuve a mi madre diciéndome eso desde que tengo uso de razón y sus palabras se quedaron grabadas en mi mente y esas palabras se las repito a ustedes, tienen demasiado potencial. Si no les dan ese trabajo, si esa persona no los quiere, si de repente no los valoran, no se lo merecen, ustedes se merecen mucho más. El mundo está ahí y tienen un montón de sí esperando por ustedes. Tomen lo que quieran del mundo, no le hagan daño al mundo, no sean egoístas, pero sean positivos. Si ustedes se dan cuenta de que el mundo les está dando millones de regalos cada vez que respiran, ese trabajo que no se dio, ese negocio que se les vino abajo, no va a lograr que ustedes se derrumben. Al final, quedé en otra emisora de radio y no solamente fui productora de una chica increíble que se llamaba Andreina Bellis, sino que además de eso, me dieron mi propio programa de radio los sábados, luego me lo dieron los días de semana, tuve mi programa como locutora en horario prime time y si me hubiese quedado en ese trabajo como productora, a lo mejor no estaría aquí hoy. En la radio me apoyaron tanto que hasta cuando yo decidí renunciar porque tenía que dedicarme a los libros, porque tenía que tomar esa decisión, me senté con ese señor que creyó en mí, me vieron como un bebé y me decían, tú puedes, Nacari, tú quieres el programa prime time, tú lo que tienes que hacer es, mira, es que tú puedes. Y llegué a tener el programa con más patrocinantes de toda la emisora. Entonces, porque creían en mí, me dieron un motivo para crecer. No se queden en un lugar donde no les dan la posibilidad para crecer. Y cuando yo me siento con el señor y le digo que era mi amigo, se llama Daniel, y mucho más grande que yo, por supuesto, y él era el gerente general de ese emisor, y yo le digo que ahora tengo que dedicarme a mis libros. Él me dice, desde que tú te sentaste aquí la primera vez, desde que yo vi tu ánimo, desde que yo vi cómo es tu emprendimiento, desde que la radio pasó por un mal momento y ya no teníamos para dar café, y tú trajiste café de tu casa para darle café a los clientes tuyos que venían, pero también a todos los demás. Cuando nosotros empezamos a conocerte como tú eras, sabíamos que tu camino era el cielo. O sea, no me pongo bravo porque te vayas, más bien quiero verte triunfar y hoy estoy con mis libros, ya no estoy en la radio, supe dejar ir en el momento justo, pero ese aprendizaje me queda. Un aprendizaje que nos transmites en esos libros y en esas palabras, Cari, porque yo tengo una curiosidad, ¿cómo haces para cuidar tu mente, tu cuerpo? Porque es que vos nos transmitís a nosotros positividad, inspiración, esa literatura, te voy a ser sincera, tu literatura es una literatura que ha trascendido un lenguaje minado, y tú lo sabes. Cuando yo era pequeña, la gente, mis compañeros escuchaban palabras, yo escuchaba piedras, un lenguaje minado de desigualdad. Tú llegas y haces una literatura para despertar conciencia, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo cuidas tu mente, Nakarit? ¿Cómo cuido mi mente, Laura? A ver, siempre manteniéndole el movimiento, ¿sabes? Siempre y dándole el merecido descanso. A mí me cuesta mucho, si supieras, descansar. Parece ilógico, pero de repente, por lo menos ahorita en esta cuarentena, a mí me enseñaron a jugar parchís y por lo menos jugar, ya yo siento que no puedo estar jugando porque tengo que hacer cosas. Entonces es ahí donde, mira, claro que puedes darte tu tiempo para descansar, no siempre, pero siempre me ha costado mucho descansar, el A mí descanso. también, horrible. O sea, uno se siente como que, wow, siempre tienes que estar en movimiento. Entonces yo me he dado cuenta de que cuando tú le das a tu mente ese descanso,
yo le doy ese descanso a mi mente es leyendo. A mí no me gusta la televisión, nunca me ha gustado. Más o menos me gustan algunas series como Los 100, por cierto, que se les recomiendo a todos acá y que vuelve a empezar, viene la nueva temporada y la final el 20 de mayo. Pero de resto, no veo mucha tele. Entonces yo digo que cuando yo necesito un descanso, que me siento muy saturada, yo comienzo a leer. Entonces, a medida que lees, tú calmas tu mente, tú le das esa distracción a tu mente y no la sobrecargas. Es bueno que tengas también sus espacios. ¿Utilizas alguna otra técnica para cuidar tu cuerpo y tu mente aparte de Bueno, leer? ya tú sabes que no cuido mi cuerpo, tengo que empezar a entrenar. Mira, tenemos un gimnasio acá en la casa y yo de verdad que eso es algo que a mí me gustan los deportes. Pero claro, o sea, me gustan los deportes, me gusta jugar básquet, tenis, todo eso. Ahorita no puedo y ping-pong, soy muy buena en los deportes, se me dan súper bien desde que soy chiquita. Como era hiperactiva de bebé, obviamente que mi mamá me tenía en clases de básquet, de natación, de voleibol, todo el día yo estaba en clases porque era demasiado hiperactiva, si no me hubiese vuelto loca. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sí me faltan aprender muchas cosas y entre esas cosas me falta descuidar mi cuerpo. No se me ha dado, me da una pereza, o sea, yo me pongo a entrenar y entonces me dicen, cuando entrenes vas a liberar tu mente y vas a escribir muchísimo mejor. Y yo cuando entrego salgo así, por favor, un vaso de agua y a la cama. Eso no pasa, te lo juro. A mí no me ha pasado eso de que yo entreno y empiezo a escribir. Yo creo que es poco a poco, pero sí quiero. Empecé a comer más saludable, eso sí, empecé a comer súper saludable. Este año cambié mis hábitos alimenticios, he adelgazado un montón, pero, pero lo de entrenar todavía no se me da y quiero que se me dé, por supuesto. Y Total. aquí me dicen que soy la mejor en básquet. Cari, y vemos, o sea, yo veo en ti una persona demasiado creativa, supremamente creativa, no solo a nivel de palabras, sino también a nivel de imagen, o sea, una creatividad. ¿Vos qué haces cuando estás en esos momentos de escasez creativa, Ana Cari? Cuando está Leer. escaseando la creatividad. Cuando no tengo creatividad, leo. Porque eso quiere decir que tienes que tener tu espacio para poder relajarte, leer. Y sin embargo, cuando me pasa eso, acuérdate que yo no solamente me encargo de los libros, sino que nosotros tenemos una editorial y el marketing es muy importante. Entonces, si de repente el día de hoy yo no tengo creatividad para hacer un capítulo, muy bien. Vamos a hacer las frases entonces para las redes, vamos a hacer las fotografías, vamos a entregarnos a eso, que no solamente es hacer el libro, es hacer que el libro se venda. Entonces siempre es buscar la idea de canalizar lo que vas haciendo dependiendo de cómo te sientas. A veces no necesitas creatividad para escribir y simplemente me siento y eso va fluyendo solo. Entonces, porque creo que es mentira eso de que cuando llega la creatividad te sientas. No, si tú quieres ser escritor, tienes que sentarte siempre. Eso es un trabajo de que no esperes a la creatividad, que te encuéntrala en el camino. Usted siga y escriba que la va a encontrar. ¿Qué significa para ti la creatividad, Ana Cari? Mira, para mí la creatividad es libertad. Yo consigo en esa creatividad la libertad de mi pensamiento, la libertad al poder hacer otras historias, poder complementarme con esos personajes. Lo que más me gusta a mí de escribir es poder tener esa creatividad de crear a personajes, historias diferentes, porque cada personaje es distinto. Entonces siento que ser creativa es no quedarte en el camino, es innovar, es hacer algo distinto, es ir por encima de lo que ya se ha visto y dar todo de ti. O sea, me parece que la creatividad en mi caso me ayuda muchísimo porque por lo menos llegó un momento en el que yo estaba un poco, no tenía tanta creatividad para las redes, pero en ese mismo momento que no tenía creatividad para las redes, estaba haciendo El Capricho de Amarte, que me parece que es uno de mis mejores libros. Entonces tienes que entenderte. ¿Lo has leído ese? ¿O todavía Es no? mi, yo o sea, a mí me fascinan tus letras, o sea, yo soy, o sea, es como leerte, es como, pero es totalmente diferente a la literatura que sueles leer, incluso, es totalmente diferente, es algo diferente. Es verdad, he tratado de que sea así y que muchas personas que de pronto no estaban tan cercanos a la literatura conmigo comiencen a leer y les guste. Pero es lo que te digo, por lo menos no estaba creativa con las redes,
y estaba creativa para crear el Capricho de Amarte. Entonces, siento que tienes que escuchar tu ser, que de repente, no sé, a ti por lo menos tú haces bastante ejercicio. Si de repente un día estás cansada de hacer lo mismo, varías con otro tipo de cosas, vas con otro entrenador, buscas algo que te motive, no dejas por completo tu cuerpo, pero tratas de darle algo diferente a lo que le has dado porque está fallando ahí, está de repente aburrido de lo mismo, ¿me entiendes? Eso era lo que me Yo, pasó a mí. eso es. Yo siempre voy haciendo algo diferente en el entreno, como tú dices, Zacari. Nunca hago algo igual. Sí, ¿verdad? Yo vi que entrenas con muchas personas diferentes y que eso me imagino que te sirve un montón para que puedas no aburrirte. ¿Qué es eso? La idea es que lo que nosotros hagamos no nos aburramos, que tratemos de innovar para que no sea siempre lo mismo, porque la monotonía mata cualquier pasión, de verdad. La monotonía mata cualquier pasión. Dakarit, ¿cómo has hecho para trascender en la literatura? Porque es que tu literatura es diferente. Es totalmente diferente, o sea, es totalmente diferente a cómo haces para crear esos personajes. ¿De dónde salen esos personajes? A veces salen de mis sueños, si supieras que a veces salen de mis sueños y luego los paso a las letras. Muchas de las historias que he creado empezaron en mis sueños y es raro porque de repente yo empiezo a soñar con ellos hoy y pasan 2 días y vuelvo a soñar con esos mismos personajes y la historia empieza a tener continuidad. Entonces siento que otro de los poderes, que yo creo que todos tenemos superpoderes y que tenemos que averiguar cuáles son. Y siento que uno de los míos es los sueños. O sea, si yo sueño 14 veces, yo me acuerdo de los 14 sueños. En mis sueños me duermo, me despierto, pasan días, es decir, tengo una conexión muy bonita con mis sueños, pero creo que lo que he logrado para poder hacer que mis libros trasciendan es que les he dado todo de mí, mi realidad, he tratado de que los personajes te lleguen al corazón y que puedas tener, que te cambien esos libros. Yo siento que cuando un libro te cambia, que cuando tiene ritmo, me parece que lo más importante son los ritmos. La saga Renacer fue mi reto. Todo el mundo quería que no lo hiciera porque cuando digo todo el mundo, personas de mi círculo profesional, no lo hagas, tú ya vendes demasiado con libros como Amor a Cuatro Estaciones, Mientras te olvido, es arriesgarte, es ficción, no, esto es transformación. Esta saga significa para mí transformación, significa para mí la conciencia de la que hablábamos hoy. Fue mi gran reto y siento que hay 2 libros, 500 veces tu nombre es el primero de la saga y el segundo es Mil razones para quedarme. Y con esos libros tuve el reto de crear muchos personajes. Hablaban muchísimos personajes, Aarón, Adonis, Lucía, Dafne. ¿Cómo hago para que cada personaje tenga su voz? Fue darle una voz a cada uno, que se diferenciaran, mejorar. Entonces, crear una historia que cuando tú de verdad termines de leer, sientas que estás renaciendo en serio. Y la verdad me alegra no quedarme, Laura, en lo mismo. Me alegra siempre crear más. Ustedes saben que voy a sacar la segunda parte de Amor a Cuatro Estaciones el próximo año, pero yo la estoy sacando después de que innové, después de que hice mi saga, después de que hice El Capricho de Amarte, que es un libro LGBT, después de que yo de verdad puedo inventar, o sea, tengo la creatividad, eso es creatividad, es que tú no te estanques, porque cuando eres muy creativo, de repente dices, me voy a encasillar en lo mismo porque es lo que gusta. No, yo he roto todos esos moldes porque quiero hacer algo diferente y ser fiel a mí. Ser fiel a ti. Nacarit, una palabra con alma. El tema de hoy del café A ver, es una palabra con alma. Cuéntanos palabras con alma. palabras con alma, bondad, a ver, dime un ejemplo. Mi palabra preferida es entusiasmo. Tener a los Ok, dioses adentro. me gusta. Entonces mis palabras con alma serían, a ver, mmm, yo pondría disciplina como una de esas palabras, pondría constancia, pondría bondad, pondría, a ver, ilusión. Cuando nosotros tenemos una ilusión que va por encima de cualquier cosa que está ahí, se aloja en nuestro estómago, también en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón, esa ilusión nos va motivando. Siento que nos abre paso al destino al que tenemos que llegar. Y por supuesto, mi palabra con alma, la favorita para mí es sueños. Los sueños para mí son el motor de nuestro espíritu. Sin ellos no somos nada. Pues yo tengo una palabra con alma para ti. Muchas A gracias. ver, Gracias, 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 gracias.
a todos los que estuvimos ahí. Esto se me va a cortar, Nakarit, por eso te estoy... Dice, Ah, ok, salió ok, un ok. anuncio, faltan uno como yo. Ay, ay, es que siempre se me quedan cortados y quiero darte las gracias de corazón y que esas gracias llegue a tu espacio, a tu hogar, a tu familia, a toda tu gente. Gracias de corazón por todo lo que nos transmites en tus letras, en tus palabras, en tus libros. Gracias por compartir este espacio, este cafecito con Me nosotros, encantó. una invitada estupenda. Fuiste la más esperada de todas las invitadas hasta ahora. Tan bella, me encantó muchísimo, de verdad que fue increíble esta entrevista. No, gracias a ti, Nakarit. Y de verdad, no dejes de hacer lo que haces porque inspiras vida a muchas personas, nos inspiras a todas, a todos. Cada que leemos una carta, un post, es como, ya escribió Nakarit, vamos a leerla. Hermosa, de verdad que gracias y gracias por invitarme y gracias a todos los que han estado con nosotros el día de hoy. ¿Vas a guardar el video? Sí, lo voy a dejar ahí guardadito para todos. Nakarit, y por cierto, no te preocupes que yo te voy a pasar rutinas de ejercicio. Perfecto, muy bien, Súper suaves, súper chéveres y ahí, me parece bien. enchufadas.